estudiantes también puedan practicar y realizar el mayor número de trabajos posibles. Y bueno, bienvenidos a esta nueva gestión y bueno, a iniciar siempre con buenos ánimos, con todas las pilas. Entonces, bienvenidos a esta nueva gestión, queridos estudiantes. Gracias, doctor. Bueno, no hay más palabras creo que decir y comenzaremos de una vez con la clase teórica, doctor. No lo perjudicamos más para que lleguemos a avanzar. Muy bien, doctor. Y bueno, pues con los demás estudiantes ya nos vamos a estar viendo en los paralelos, ¿no? En las clases prácticas. Siga, doctor, adelante. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctores. Muy bien, vamos a iniciar con el primer tema de lo que es la cátedra de prostodoncia fija. Antes de iniciar, por favor, quisiera me confirmen, mis estimados, si es que hay buen audio, me están escuchando bien, por favor, les rogaría para que podamos ir llevando bien y no haya muchos problemas, más que todo del audio por la señal, por favor. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, se escucha. Buen día, Se escucha doctor. normal, doctor. Buenas tardes, Sobre doctor. la imagen. Normal. ¿Aparece la imagen? Sí, doctor. La señal, doctor, un poco entrecortado se suena El audio. el audio. Ya, a ver, le voy a quitar la cámara, por favor, para que... Muy bien, ahora, ¿me escuchan? Sí, todo tranquilo, doctor. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio con lo que es la clase con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el diagnóstico en prostodoncia fija. Cuando hablamos de diagnóstico, pues vamos a ir hablando de cierta información que nosotros debemos obtener a partir de lo que es nuestro paciente, ¿ya? Esto con la finalidad de hacer, en este caso, un tratamiento y un plan de tratamiento en lo referente a lo que es una prótesis fija. Entonces, el éxito de cada tratamiento en prótesis fija va a estar directamente asociado a la planificación. Y esto es muy importante, y ustedes que están ingresando a la parte clínica, es muy importante que tomen en cuenta esto, la planificación. Todo tratamiento, no solamente en prótesis fija, esto se debe hacer en todo tratamiento odontológico, clínico, donde ustedes tienen que hacer una planificación. Antes de que ustedes atiendan al paciente, antes de realizar un tratamiento, ustedes tienen que planificar cómo van a hacer ese tratamiento, qué es lo que van a necesitar en ese tratamiento, cuáles van a ser los pasos para realizar este tratamiento. Muchos tratamientos, no solamente en prótesis fijas, sino en todo tipo de tratamiento clínico, los fracasos se deben a una mala planificación. Entonces, nosotros debemos recolectar la información necesaria del paciente para poder realizar un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, importante, no se olviden, una planificación. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo para que me entiendan cuando hablamos de esto. Y muchas veces lo que cometen los errores. Por ejemplo, viene un paciente, ustedes tienen que hacer un tratamiento de endodoncia. En ese paciente, ustedes no han visto, no le han revisado, no han hecho nada, ¿ya? Pero saben que le van a hacer una endodoncia de un premolar superior, de un segundo premolar o de un primer molar superior. Entonces, ustedes llevan todo su material, pero prácticamente ustedes no le han tomado radiografía, recién le van a tomar ese momento. Entonces,
prácticamente no han planificado el tratamiento, porque el paciente va a venir directamente y ustedes lo van a atender. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero ¿qué pasa? En el momento de hacer el tratamiento de endodoncia resulta que los conductos son muy delgados y necesitan otro instrumental que no lo tiene. ¿Qué pasa? Las raíces son muy largas y ustedes tienen una lima solamente de 20 21 milímetros, pero estas necesitan de 25. No lo tienen. Entonces se dan de cuenta, la falta de planificación nos lleva a un mal tratamiento, un tratamiento tardío, un mal diagnóstico que nos va a llevar al fracaso del tratamiento. En cambio, si ustedes hubiesen un día o 2 días antes haberle tomado la radiografía, ya teniendo la radiografía, ya ustedes hubiesen visto qué limas necesitan para el tratamiento que van a realizar, qué materiales van a utilizar. Entonces, el día del tratamiento, pues ustedes ya están preparados para el tratamiento específico que van a hacer, ¿no? A eso nosotros lo llamamos planificación. Entonces, tenemos que planificar cuál va a ser nuestro plan de tratamiento. Entonces, eso es muy importante cuando realicemos lo que son diagnósticos y planes de tratamiento. Planificar, no se olviden esa palabra que lo van a ir utilizando toda esta gestión para poder realizar lo que es la parte clínica. Y el diagnóstico en prostodoncia fija, pues se divide en 5 grandes grupos. Quiere decir que nosotros vamos a ir viendo 5 aspectos que vamos a ir desarrollando uno por uno para poder ver o llegar a un diagnóstico en el área de prostodoncia. ¿Ya? Entonces tenemos la anamnesis, el examen extraoral, el examen intraoral, el examen radiográfico y el examen de modelos. Estos son las 5 bases para poder realizar el diagnóstico. Y a partir de estos 5 pilares, nosotros vamos a poder tener una planificación de tratamiento. ¿Ya? Entonces, muy importante cuando realicemos lo que son tratamientos clínicos. Y en específico ahora con estas 5 bases en el área prostodóntica. ¿Ya? Vamos entonces con la base 1, que corresponde a la anamnesis. La anamnesis viene a ser una recopilación de información general más que todo del paciente. ¿Qué es lo que nos interesa? Obviamente que esto ustedes van a realizar una historia clínica. En la parte práctica ya ustedes van a aprender cómo se debe llenar esa historia clínica. Pero en este caso, ¿qué puntos importantes nosotros tomamos en cuenta en el área de prostodoncia? A eso se refiere esta diapositiva. ¿Ya? O sea, prácticamente la historia clínica sí o sí ustedes lo tienen que saber llenar. Pero hay partes muy importantes que debemos tomar en cuenta, como ser la salud general del paciente. Es muy importante ver que el paciente esté sano, que no tenga ningún tipo de problemas, enfermedades sistémicas, porque todo esto nos va a llevar a tener problemas. A ver, no sé si es que alguien me podría decir, ¿qué pasa si mi paciente es diabético? ¿Qué problemas puedo tener en un tratamiento de prótesis fija? ¿Qué problemas creen que puede haber en un paciente diabético no controlado, por ejemplo? Doctor, en exceso de sangrado, tal vez, de las encías. Ya, muy bien, exceso de hemorragias, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien más, por favor? A mí las clases teóricas me gusta hacerlas así, participativas, así que vamos, los que deseen pueden participar. ¿Qué más puede provocar esto de lo que es la diabetes? ¿Alguien más? Ya nos han indicado el compañero hemorragias. Fabi. El proceso de cicatrización, doctor. Ya, alteración en el proceso de cicatrización, muy bien.
¿Alguien más? ¿Qué pasa en las encías cuando los pacientes son diabéticos? ¿Qué enfermedades es clásico a nivel de lo que es las encías? Doctor, gingivitis y una periodontitis. Muy bien, muy bien, muy bien. Periodontitis, ¿no? Pucha, esta es una de las partes bastantes problemáticas que nos da la diabetes. Entonces, esto nos va a generar. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería participar? Muy bien. Entonces, todos estos problemas que ustedes mismos nos lo han indicado, pueden llevar a una complicación en el transcurso del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con problemas periodontales no controlado, pues puede generar movilidad dentaria. Aparte, yo le voy a generar fuerza a esos pilares, tal vez para hacer un puente o una corona. Entonces, son tratamientos donde nosotros debemos tomar en cuenta lo que es la salud general del paciente. Entonces, existen patologías, por ejemplo, las enfermedades, por ejemplo, alergias. ¿Existen problemas alérgicos? Sí, puede haber alergias a los anestésicos, porque anestésicos vamos a utilizar, ¿no? Puede haber alergias a algún tipo de materiales, entonces es muy importante. Las hemorragias, enfermedades hemorrágicas también, entonces estas nos pueden llevar. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta una parte muy importante que es la salud general del paciente. Porque ya incluso el mismo tratamiento es diferente en atender a un paciente con proceso sistémico o con enfermedad sistémica de base. ¿Ya? Segundo, investigar hábitos parafuncionales. ¿Qué serán los hábitos parafuncionales? ¿Alguien podría darme un ejemplo? El bruxismo, doctor. Muy bien, el bruxismo. Los Doctor, hábitos... el bruxismo podría ser. Muy bien, muchas gracias. El bruxismo es uno de los hábitos parafuncionales que más afectan a la población, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de bruxismo, pues estamos hablando de una acción mecánica sobre lo que son las piezas dentarias, ¿no? Y esto, ¿qué va a generar? Esta fuerza o esta presión de los músculos, pues hace que las piezas se vayan desgastando. Y no solamente eso, van deformando la fascia. Más adelante vamos a ir viendo las alteraciones que se puedan dar. Entonces, también tenemos que investigar por qué será importante estos hábitos parafuncionales en el área de prótesis. ¿Alguien podría decirme? ¿Por qué es importante saber si mi paciente tiene bruxismo o no? Por el aspecto de la oclusión, doctor, ya una vez instalada la prótesis o el puente. ¿Ya? ¿Qué puede pasar si yo hago un puente y mi paciente tiene estas características? Dependiendo cómo esté hecho el puente, el dicho puente puede quebrarse o Muy saltar el bien, acrílico o el material. muy bien, esa es la razón. Porque si mi paciente tiene hábitos parafuncionales, la fuerza que genera puede llegar a fracturar, ya sea total o parcial, mi restauración protésica. Entonces, miren ahí la importancia que lleva el investigar los hábitos parafuncionales. Muy bien. Y el otro punto es investigar sobre tratamientos odontológicos anteriores. También es importante ver si ha tenido ya puente, cuál ha sido la causa por el que tal vez no le ha gustado, tal vez se le ha salido, tal vez se le ha roto, tal vez, no sé, todas las causas, pero hay que investigar esos tratamientos odontológicos que tenía. Porque si el paciente quiere cambiarlo, debe ser por algo, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta cuando realicemos lo que es la parte de anamnesis. Muy bien. Entonces, esos son los 3 puntos. Yo considero los 3 puntos importantes que debemos tomar en la parte de anamnesis. Todavía no estamos revisando al paciente, solamente estamos viendo, solamente estamos observando al paciente, estamos recopilando información
de parte del paciente, pero también aparte estamos haciendo la observación estética de la facies para poder ir viendo todas estas características. Muy bien, porque por ejemplo en hábitos parafuncionales los pacientes tienen una contracción continua de los músculos. ¿Ya? Entonces en los hábitos parafuncionales, cuando el paciente tiene estas tendencias, mayormente van a ir viendo un tercio inferior reducido a comparación de los demás tercios. No se olviden, la facie se divide en 3 tercios, el tercio cefálico, tercio respiratorio y el tercio digestivo. En estos problemas parafuncionales puede estar alterado el tercio digestivo o el tercio inferior. Entonces, ¿cómo va a estar alterado? Va a estar disminuido. Más adelante les voy a ir mostrando cómo se observa un paciente de esa forma. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte que es anamnesis? ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan, por favor, mis estimados? Ninguna. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a pasar entonces al segundo punto. Vamos a ir viendo ahora, una vez que ya hemos visto la anamnesis, ya hemos visto ciertas características que mi paciente puede tener, nos vamos a pasar ahora al examen extraoral. En el examen extraoral, yo voy a tomar en cuenta o voy a revisar extraoral. ¿Qué significa? Solamente estoy viendo la parte externa, todavía no estoy yendo a la parte interna. ¿Ya? Cuando hablamos de esto, estamos viendo de la parte externa, la parte de afuera, porque todavía no estamos. Otro es el examen intraoral, eso ya también vamos a ingresar. Pero inicialmente en este punto vamos a ir viendo el examen extraoral. ¿Qué es lo que vamos a revisar en el examen extraoral? Vamos a revisar, o lo que vamos a ir estudiando es la dimensión vertical, el soporte del labio y la línea de la sonrisa. Vamos por el primero, dimensión vertical. ¿Alguien podría decirme cuál es la definición de dimensión vertical? Vamos, han llevado, esto se lleva en prótesis fija, en prótesis removible, lo llevamos esto bastante. Y sé que lo han llevado. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Les he dicho, estamos aquí para aprender. ¿Es el entrecruzamiento, doctor? Doctor. Max, dígame, Max. Entrecruzamiento, doctor, ¿es el entrecruzamiento de las piezas dentarias en sentido vertical? Ya, más o menos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna idea más? Ya, la dimensión vertical, ya les había hablado hace rato. La dimensión vertical es la altura o la longitud. Dígame, Romina. No sé, doctor. A lo que yo entendía de la dimensión vertical era la distancia entre ambos maxilares. Muy bien, muy bien. Su máxima intercuspiración. Muy bien, Romina. Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, hay una parte que nos dijo Max, ¿no? Que es en un plano vertical. Sí, es en este caso la distancia intermaxilar, quiere decir de los dos maxilares, es la distancia intermaxilar en un plano vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a medir la distancia intermaxilar, lo medimos desde lo que es la base nasal hasta lo que es la parte inferior del mentón. Eso es lo que medimos. A eso nosotros lo denominamos dimensión vertical. Ahora, cuando nosotros hacemos el examen, nosotros vamos a ver alterados esta dimensión vertical. Puede estar alterada de dos formas. O puede estar aumentada o puede estar disminuida. ¿Ya? A ver, ¿alguien me podría dar ejemplo de
dimensión vertical aumentada? ¿En qué casos se puede aumentar? Diremos una dimensión vertical que el paciente debería tener normal, pero está aumentada. Y hay veces esto también Doctor, pasa por alguna extrusión dentaria. Una extrusión dental. Ya puede ser extrusión dentaria, muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? Bien, doctor, puede ser con el estrés. Por el estrés, no se ve tanto en la ciudad, más bien al contrario, en disminuidos vemos Doctor, ese ejemplo. ¿podría ser por una mala prótesis total? Muy bien, también mala elaboración de prótesis, ya sea fijas o removibles, también se puede hacer. ¿Qué más? En operatoria hacemos eso, a ver. También en operatoria a veces. Por una restauración alta. Muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Perfecto. Ahí ustedes me han indicado causas de lo que nos puede llevar a una dimensión vertical alta. Entonces vamos a ir viendo. Ahora, causas de una dimensión vertical disminuida. El doctor podría ser por las pérdidas de las piezas Muy dentarias. bien. Pérdida de piezas dentarias. Excelente. ¿Alguien más? Desgaste de las piezas dentarias. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, también puede ser por la, bueno, de esta patología que es el bruxismo, que hay desgaste de las piezas dentarias y tiende a bajar también lo que es la dimensión. Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Buenas tardes. Disculpe, doctor. También podemos ver el caso 3 de lo que es la mordida invertida, o se podría decir mordidas que está profundas. más adelante. También. Mordidas invertidas, sí. Clase 3, mordidas profundas, también nos lleva a este tipo de alteraciones. Entonces, ustedes mismos me lo están diciendo y es importante saber las causas. Por eso, no es nomás agarrar, decir, bueno, lo vamos a ver dimensiones verticales disminuidas y dimensión vertical aumentadas. No, tenemos que saber y por qué puede haber una dimensión vertical disminuida. Y ahí ustedes lo han indicado, ¿no? Bruxismo, incluso en pacientes muy adultos, en adultos mayores, puede haber ya la parte de las atriciones que también con el tiempo, por el tiempo en este caso, ya se va generando ese desgaste fisiológico de las piezas, que también va a reducir también la dimensión vertical. Me han indicado mordidas profundas, clases molares, sí, también, relaciones molares, perdón, también nos van a llevar a que se pueda tener este tipo de características. Muy bien. Entonces, esta parte, cuando nosotros veamos la parte de dimensión vertical disminuida, ¿qué es lo que más se ve? Si se dan de cuenta, la aumentada casi vemos por errores que se producen por el mismo profesional, donde hacemos prótesis muy altas, no hacemos enoclusión, todo eso. Pero lo más común que vamos a ver son lo que son las dimensiones verticales disminuidas. Entonces, tiene clínicamente lo que pasa en un paciente que está con la disminución de su dimensión vertical, se le denomina como colapso facial. ¿Cuáles serán las características del colapso facial? A ver, alguien, ahí estoy viendo, ahí les he colocado dos fotos. Una es sin prótesis y la otra es con prótesis. ¿Qué le diferencia entre esas dos fotos? Y esas son las características clínicas que observamos en el paciente. A ver, ¿quién me puede decir? Mandíbula retruida. ¿Cómo? No, a ver. Los labios están intruidos, doctor.
Muy Los labios bien. están intruidos y el paciente aparece mayor de la que Ya. tiene. Una de las características acá ya nos han indicado. Intrusión de los labios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir? Que los dientes, los labios están hundidos. Eso se llama intrusión de los labios. ¿Ya? Están hundidos hacia atrás. ¿Qué más vemos? Doctor, buenas tardes. Buenas ¿Puede tardes. haber falta de tonicidad muscular? Ya. ¿O una También. cara flácida? Ya, muy bien también. Tampoco se notan lo que son los pliegues y de la prominencia en lo que es la comisura. Ya, por ejemplo no acá, hay volumen. Mónica, estos pliegues que me dijiste, miren estos y estos. ¿Qué diferencia hay entre los surcos? Están flácidos, doctor. Aparte de Se encuentran más elevados, doctor. Más acentuados, doctor. Más acentuados. No hay volumen en las comisuras, doctor. Muy bien, más Son definidos. acentuados. A esto nosotros lo denominamos como profundos, ¿ya? Mayor profundidad en los surcos nasogenianos. Eso es lo que vamos a observar. Ya tenemos dos. Y el tercero, ya nos han dicho también la tonicidad muscular también. Pero este colapso facial se caracteriza por 3 puntos específicos. Nos han dicho, intrusión de los labios, sí. Profundidad o pronunciación o profundidad de lo que son los surcos, también. ¿Y cuál sería el tercero? ¿Cómo está el mentón? A ver, quiero que comparen entre uno y el otro. Doctor, su mentón está muy próximo a lo que es la nariz. Ya, esa es la disminución de la dimensión vertical. Está bien eso, pero aparte, ¿qué más? Está por ahí, está por ahí. ¿No se ve una pronunciación? Protruido, doctor. Eso, muy bien, Daisy. Protrusión del mentón o del maxilar prácticamente. Esas vienen a ser las 3 características del colapso facial. Prognatismo, intrusión del labio y profundización del surco nasogeniano. ¿No? Entonces, estas son las características que nos va a llevar, sin necesidad de ver un examen, sin necesidad de hacer examen extraoral, me indica de que este paciente tiene una alteración de la dimensión vertical. ¿Dónde está? Disminuida. ¿Bien? Bueno, acá ya hemos visto la dimensión vertical aumentada, producto a prótesis nos han indicado, ¿no? Miren acá las prótesis altas hace de que no exista la oclusión o la máxima intercuspiración. Entonces, esto hace de que aumente la dimensión vertical. Ahí nos han indicado un ejemplo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hablar del segundo punto. Soporte del labio. ¿Qué es el soporte del labio? Prácticamente ya lo hemos visto en la disminución de la dimensión vertical, pero no necesariamente puede haber esta intrusión del labio producto a eso. También se puede producir por una falta de las piezas dentarias, pero también por una falta de tejido óseo. Y tal vez en la parte clínica ustedes van a ir viendo bastante eso, que personas que han perdido las piezas anteriores y lo han dejado mucho tiempo, el hueso se reabsorbe. ¿Ya? La reabsorción del hueso es bastante marcado. En el primer año, por lo menos, va a haber una reabsorción de aproximadamente 2 milímetros, de 2 a 2.5 milímetros de pérdida en el primer año. Y cada año aproximadamente es de 0.2, de 0.1 a 0.2 milímetros que se va perdiendo. Entonces, imagínense una persona que ha perdido los dientecitos, el hueso
tiene la tendencia a reabsorberse. Y a esto nosotros también lo vemos como una falta de soporte del labio. Miren este labio cómo se ha hundido. Incluso el labio está retruido, ¿no? Entonces, estas características también puede estar con la dimensión vertical normal. Si hay una dimensión vertical normal, pero entonces, ¿qué ha pasado? Es una falta de soporte del labio. ¿Cómo ustedes harían si ustedes, en el caso, tiene esto su paciente? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su idea de tratamiento, de plan de tratamiento? A ver, quiero escucharles. ¿Qué harían? A ver, acá está caso. ¿Qué tratamiento harían? Porque aunque le coloquemos dientes, va a seguir esto. Porque esto no es producto a los dientes solamente, esto es producto a la encía. Esto está delgado. Todo este hueso se ha perdido, la parte vestibular. Prácticamente esto está hundido. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué podrían ustedes sugerirle a su paciente? Doctor, tal vez injerto óseo. Muy bien, una opción, está bien, injerto óseo. Se puede colocar huesito. Saco hueso del mentón, que es donde mayor hueso tenemos. Se saca del mentón y se coloca ahí en el sector donde falta, digamos. ¿Qué otra opción ven? Alguien que es protesista. Yo sé que si hay protesistas en el grupo, ellos también saben qué pueden hacer ahí. ¿Hay protesistas? Una idea, a ver cómo pueden hacer devolver ese soporte labial. Se hace mediante una... Vamos, Ablin. Bueno, es una idea, no sé, ¿se podrá colocar un flanco ¿sí? Para que rellene? Muy bien, sí. Esa es la segunda opción. Realizar un tratamiento, por ejemplo, un puente, con una prótesis removible, eso se devuelve, porque aquí va a tener una aleta, un flanco vestibular. Lo hacemos bastante gruesito y listo. Pero ¿qué pasa si no quiere mi paciente prótesis removible, quiere prótesis fija? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Entonces puedo elaborar un puente, pero sobre este puente, que yo lo voy a elaborar, pues puedo indicarle al protesista que me lo haga con un flanco vestibular de encía para poder devolver ese soporte labial. Eso ya lo vamos a ir viendo en la parte clínica, pero miren que desde acá, solamente viendo el examen extraoral, ustedes ya tienen que planificar, ya tienen que tener opciones de tratamiento, de qué es lo que le van a hacer a su paciente, ¿no? Entonces es muy importante. Y por último, la línea de la sonrisa. Muy importante, porque vamos a ver dos tipos de líneas. Cuando son líneas o labios cortos o labios largos, ¿no? Entonces nosotros acá podemos ir viendo, mayormente los labios largos cubren los dientes. Ya gran parte de los dientes, gran parte, casi incluso todos los dientes superiores pueden cubrir. A eso nosotros lo llamamos como labio largo, porque está tapando las piezas. Y labio corto es cuando en el momento donde el paciente se está riendo, yo veo hasta la parte de la encía incluso. A esto lo caracterizamos como un labio corto. Esto es la línea de la sonrisa. La línea de la sonrisa, entonces, se debe más que todo al labio superior. ¿Cómo debería ser una sonrisa, una línea de la sonrisa normal? La línea de la sonrisa normal debería ser de que el borde inferior del labio superior debería estar al mismo nivel de lo que es el margen gingival o prácticamente en el tercio cervical de las piezas dentales. Ni más ni menos. Ahí nosotros hablamos de una sonrisa normal.
Si esta tapa los dientes, labio largo. Sonrisa baja. Si al contrario los labios se suben y se expone toda la encía aparte de los dientes, labio corto, sonrisa alta, ¿no? Y esto nos puede llevar, especialmente la sonrisa alta o labio corto, nos puede llegar problemas cuando elaboramos las prótesis. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer más detalle, tengo que ser más fino en el terminado cervical. ¿Por qué? Porque si se ve todo, si prácticamente al reír mi paciente se va a ver todo el margen cervical, entonces yo tengo que hacer un cierre o un terminado cervical perfecto. No lo puedo dejar abierto o sobrecontorneado o subcontorneado. Sobrecontorneado es cuando sobrepasa la corona y todavía la corona es más larga, por ejemplo, a nivel cervical. Subcontorneado es cuando todavía ni siquiera llega a nivel cervical o a la línea de terminación, ¿no? Entonces, si yo cometo esos errores en mi paciente que tenga labio corto, pues se va a notar. ¿Y qué va a pasar en mi paciente con labio largo? ¿Qué opina? ¿Se notará? No se nota, doctor. No se nota, eso agarro y digo, uy, más bien. O sea que ni el paciente, ni aunque se ría a carcajadas, no se va a ver esas terminaciones que si en el caso se pueden estar dando, ¿no? Entonces, ahí corre mucho la parte estética. Y miren cuál es la importancia. Especialmente esto tienen que tomar en cuenta en pacientes que tengan sonrisa corta, en este caso, o labios cortos. Ahí es donde es el problema para poder hacer tratamientos. Porque la verdad tiene que ser fino el acabado en estos pacientes, porque si no, al sonreír se va a notar. No sé si alguna vez han visto alrededor de la coronita se vuelve como un halo negrito, un halo medio plomizo o oscuro. Imagínense en este paciente con labio corto, ¿no? En cambio, en un paciente con labio largo, pues no hay problema porque no se le van, ni los dientes se ve, peor se va a ver pues el tercio cervical, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Muy bien. Una vez que ya lo han realizado lo que es la parte de los 3 puntos importantes de las facies, nosotros tenemos que entrar de lleno a lo que es el estudio de ATM. ¿Ya? Hay que hacer la examinación o el examen de ATM. ¿Cómo se realiza el estudio o la exploración de ATM? Vamos a hacer 3 puntos principales. Primero, vamos a controlar la apertura bucal. ¿Ya? La apertura bucal, ¿de cuánto es normalmente? De 40 milímetros, doctor. Ya. 3 dedos. De 40 a 45. Ya. Sí, de 40 a 50, doctor. En algunos libros dicen de 40 a 45 a 50, 50, algunos dicen de 40 a 60, incluso he visto en algunos libros. Pero ya, más o menos, la idea es de conocer cuál es el mínimo. ¿Cuánto había sido el mínimo? 40 centímetros, ¿no? Si yo veo un paciente que su apertura es menos de 40, eso ya me está indicando que hay algún problema a nivel de ATM, ¿no? Y eso ya me tiene que llamar la atención, porque pueden haber problemas a nivel de lo que es la articulación, como ser bloqueos, deslizamiento de lo que es el disco articular. Aquí tenemos el disco articular. Entonces, este disco articular puede desplazarse hacia adelante o puede desplazarse hacia atrás. Si se desplaza hacia adelante, el paciente no le va a permitir hacer una apertura normal. Le bloquea. Entonces, su apertura es mínima, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando realicemos lo que es el examen. Lo primero, apertura bucal, hay que hacer la medición. Segundo, la trayectoria de esa apertura. ¿Qué quiere decir la trayectoria de esa apertura? Que en el momento de lo que es el momento que hace la apertura y cierre, sea totalmente lineal, porque en algunos casos puede haber alteraciones, como por ejemplo la desviación.
que es la desviación. En el momento de la apertura, el maxilar se va a un lado, el maxilar inferior se va a un lado, pero luego retorna a su línea media. ¿Ya? Como vemos en esta imagen. Miren, esta línea que se lo he dibujado es así. Al momento que está abriendo, se va a un lado el maxilar, pero regresa a la línea media y otra vez ya se normaliza en la apertura. A eso nosotros lo llamamos desviación. Pero también hay otra, que es la deflexión. La deflexión es cuando directamente el maxilar al abrir se va a un lado. Mire, ya no vuelve a la línea media, sino que agarra y se va a un lado. Entonces el paciente abre, pero con el maxilar a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha. A eso nosotros lo denominamos como deflexión. Nuevamente, desviación. En el momento de la apertura hace una lateralización de la mandíbula, pero nuevamente retorna a la línea media. Y la deflexión, donde existe una lateralidad del maxilar, pero este ya no retorna a la línea media, sino en la apertura se mantiene de esa forma. También tenemos que ver esto para poder ver patologías o alteraciones que se puedan dar a nivel de arteria. 3, ruidos articulares. Ustedes ya esto en la palpación. A ver, ¿cuál es nuestros parámetros para ver la palpación, para palpar en este caso la articulación o los cóndilos, el polo condilar externo? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son los reparos anatómicos? ¿Cuáles son las referencias que toman en cuenta? Doctor, en cuanto el paciente hace lo que es la apertura y cierre de la mandíbula, se pueden escuchar lo que son ruidos o como chasquidos a lo que es a nivel de la articulación. Ya, muy bien. Estos ruidos que vamos a ver pueden ser los clics, ruido único de corta duración, o pueden ser crepitaciones, ¿no? Que son ruidos muy... ¿Sí? Dígame. Entonces podemos ir viendo estos ruidos, ¿no? Los clic o las crepitaciones. Cuando es crepitaciones, mayormente está asociado a alteraciones osteoartríticas, ¿no? Artrosis o artritis. Y clics puede ser por algún problema del disco articular, ¿no? Como alguna pequeña perforación o alguna alteración de este disco articular. Entonces, esto también nos lleva a no lo vamos a diagnosticar qué patología es solamente con el examen clínico, pero ya sabemos de que pasa algo en esa articulación. Y después de eso, si es que hubiese, pues ya pediré mis exámenes específicos, ¿no? Para ATM, una radiografía, no sé, una tomografía, ya se verá lo que se requiere para hacer el tratamiento y para ver más específico lo que tiene el paciente. Pero la obligación en la parte de examen extraoral es de que nosotros determinemos de que esté normal esa articulación. Si está alterado, ya realizamos lo que son todos los medios de diagnóstico para poder saber qué es lo que tiene mi paciente. Y lo que nos había indicado, la palpación, vamos a palpar. ¿Qué vamos a palpar? Vamos a ir palpando lo que es la articulación, como también los músculos masticadores, ¿no? Para ver de que no haya esa flacidez que me han indicado, que no haya esa contracción continua también, porque en pacientes con alteraciones parafuncionales tienen la tendencia que la musculatura es bastante dura, quiere decir que está constantemente contracturados, que están en contracción continua, ¿no? Entonces, casi estos no están en reposo. Entonces, a eso me refiero cuando nosotros veamos lo que son las palpación muscular. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Y hemos llevado anamnesis, ya llevamos examen extraoral. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan de todo lo que hemos hablado? Doctor. Doctor, una pregunta. Dime, Si en caso, Abigail. cuando le hacemos al paciente, en caso de que nosotros le vamos a revisar al paciente y hay estos ruidos, puede ser los clics o la crepitación, tenemos que proceder, siguen realizar lo que es la prótesis fija, o es Ya, que más antes debemos hacer, digamos, como una rehabilitación muy bien. a lo que es su articulación. Listo. Lo recomendable, lo que debería hacerse es lo que indica Abigail, que si nuestro paciente presenta alguna alteración de ATM, lo primero es tratar esta alteración. Pero ojo, esa alteración de ATM puede también ser producto a un error o alguna falla de algún tratamiento en la cavidad oral. Ahí también hay que ver la característica. Porque un paciente que pierde la dimensión vertical da como resultado a nivel del ATM disfunción. Si un paciente pierde los dientes y no tiene ningún diente, ¿dónde va a repercutir? ATM. Entonces también va relacionada cavidad oral o prácticamente los dientes con lo que es la articulación. ¿A qué me refiero esto? Que la causa de la patología puede ser los dientes. Por eso, como les digo, en la historia clínica es muy importante de que nosotros sepamos. Hay en la historia clínica, cuando hay alteración de ATM, ahí me van a ir anotando qué es lo que se percibe. Hay disminución de apertura bucal, hay clic, hay crepitación, hay, no sé, dolor a la palpación, dolor a la apertura, hay deflexión, hay desviación. Todo eso nos va a llegar, toda esa información nos va a llevar a un diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? Disfunción temporomandibular. Es lo único. No, nunca van a saber, o sea, en un inicio no van a llevar pues a determinar qué es lo que tiene exactamente. Puede ser una artrosis, puede ser un desplazamiento de disco, puede ser un bloqueo abierto, tantas patologías que hay de ATM. Pero lo que nosotros hablamos es de que este ATM no está funcionando bien. Entonces hay una disfunción de la articulación temporomandibular. Eso es lo que yo anoto en mi historia clínica. ¿Y por qué usted está notando esa disfunción? Porque tiene una apertura menor a 4 centímetros, porque hay crepitaciones, porque hay desviación, porque hay deflexión, o puede haber dolor a la apertura, dolor a la palpación. Todas esas características me llevan a que hay una disfunción temporomandibular. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Muy bien. Pasamos al tercer punto, que es el examen intraoral. Cuando nosotros hagamos el examen intraoral, ojo, para el examen intraoral vamos a ver todos los tejidos blandos primero. Vamos a ir viendo lengua, lo que son mucosas, labios, viendo que no haya patologías. Esto ustedes ya lo conocen, ya han llevado en semiología estomatológica. ¿Qué alteraciones se ve a nivel de la lengua, de los labios, de la mucosa? Ya no entramos de lleno muy específico a esto. Lo que nosotros vamos a ir viendo como primera instancia es el diente propiamente dicho. Cuando nosotros veamos el diente, pues tenemos 7 características que vamos a tomar en cuenta y lo vamos a analizar para poder realizar un diagnóstico de lo que es el paciente. Lo primero que vamos a observar, caries. Ojo con esto. No tiene que haber lesiones cariosas en los tratamientos que van a realizar. O sea, no puede haber lesiones cariosas. ¿Ya? Las lesiones cariosas son uno de los de mayor porcentaje que también genera el fracaso del tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no verificamos estas lesiones cariosas y sobre esto le colocamos la corona o la prótesis.
y estas prótesis siguen su curso. Perdón, estas lesiones cariosas siguen su curso y van a seguir provocando la destrucción de tejido, sin que el paciente se dé de cuenta. ¿Por qué? Porque la pieza está cubierta completamente. No se observa. Entonces, recién cuando ya empieza a llegar a la pulpa, recién pues el paciente va a tener dolor, pero hasta eso pues la pieza ya está totalmente afectada. Entonces, muy importante controlar. Algunos me decían en anteriores años, no, pero doctor, le vamos a desgastar. Al desgastar se va a ir eliminando la lesión cariosa. No hay eso, jóvenes, señoritas. No hay eso. Primero, no tienen que realizar esta característica de la restauración de la caries. Cuidado que me traigan al paciente a la clínica y me traigan con caries. No van a poder hacer nada. A eso se llama planificar. Entonces, 0 caries. En este caso, en los pacientes que van a ser pilares específicamente, ¿no? O donde se van a hacer los trabajos protésicos. Una parte muy importante también relacionado también a la caries es la higiene. Muy importante, jóvenes señoritas, si mi paciente no tiene una buena higiene, no es recomendable hacer una prótesis, porque en vez de ayudarlo, lo vamos a perjudicar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que darle una motivación al paciente para que se lave, para que se cuide, porque primeramente ustedes tienen que enseñarle cómo tiene que lavarse, cómo va a ser su tratamiento, cómo va a ser el proceso de su limpieza, cada cuánto tiene que lavarse, o sea, todo eso ustedes tienen que motivar a su paciente. Pero si a pesar de eso el paciente quiere el tratamiento, pues sus controles van a tener que ser más seguidos. Cuando ustedes le terminan un tratamiento, a veces al paciente ni lo ven. Yo, por ejemplo, los digo a los pacientes que realizo por lo menos 2 veces al año un control. En 6 meses o en un año, que se hagan un control de los tratamientos, especialmente de prótesis fija. ¿Ya? Pero en estos pacientes que tienen una mala higiene, por lo menos cada 3 meses, tienen que indicarles. Y hay que motivarlos para que se limpien. Porque si no es así, todas las restauraciones se van a generar caries, lesiones y va a perder las piecitas dentarias. Miren cuán importante viene a ser esto de la higiene para poder realizar lo que son tratamientos protésicos. También tenemos que ver adaptación de prótesis. Y acá vienen unas causas que me dicen, ¿no? Y doctor, ¿puedo cambiarle la corona? Me dice, ¿no? Ahí dice, no, un paciente viene con un puente y me dice, doctor, quiero cambiarle el puente, quiero hacerle otro. Muy bien, ¿cuál es la razón por la que quiere hacerle otro? ¿Qué razones ustedes verían aceptables para poder cambiar una prótesis? ¿Qué opinan? Bueno, doctor, yo vi un caso en el cual, digamos, utilizan lo que es la prótesis, pero quieren cambiarlo porque tal vez el hueso se sigue reabsorbiendo, pero sienten dolor. Ya cuando se ponen la prótesis y están comiendo algo, ya les molesta, hay una molestia. Ya, dolor, muy bien, dolor, ejemplo, ahí ya. Si hay dolor al paciente, sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Doctor, en el caso de que un paciente, por decir, tenga prótesis o ya vaya a ser un jacket o un puente, aquí también tiene que ver mucho la higiene, ¿no? Porque si el paciente no va a tener la higiene, entonces va a haber retracción y va a haber exposición de la pieza, doctor. Muy bien, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? Yo les pregunto eso y obviamente, ¿alguien más? Doctor, sí, por la mala adaptación también.
Ya, Porque hay una mala adaptación, muy bien. Ahí suelto están, y fíjense sus causas. Cuidado que me vengan con otras cositas de decir, a ver, ¿qué causas me dicen otros pacientes? No, quiere cambiar porque no sé, no le gusta. ¿Por qué no le gusta? No, no sabe, dice que no le gusta nomás. No, pues tiene que decir. Es que a veces también nosotros agarramos y por querer cumplir el trabajo, ya, le vamos a cambiar, ya. Y a veces puede ser un perjuicio en ese paciente. Porque si ya tiene un tratamiento donde ya está bien realizado, está adaptado con esa prótesis, y que nosotros por hacer ese tratamiento agarremos, le hagamos otro, y ese otro hagan de cuenta que no se puede adaptar el paciente, lo hemos perjudicado prácticamente a él. Porque él va a decir, ay no, extraño mis dientes porque con ellos comía bien y ahora con estos no. Pero obviamente, si hay estas alteraciones, como por ejemplo una mala adaptación, miren acá, lo que les decía, que aparecen esos halos, una mala adaptación. Miren estas troneras, estos espacios. Esto nosotros no podemos permitir. Esto es acumulación de alimento, enfermedad periodontal, pérdida de hueso, lesiones cariosas, todo puede pasar acá. Miren acá este puente. Miren esta unión, no hay troneras, miren, no hay ese espacio, esa división entre diente y diente, no hay estética. Miren este diente, el color, una de las características también que debemos tomar en cuenta. El color del diente, no es el color, sí, hay que cambiarlo, estéticamente no está. ¿No? Entonces, son esas las causas por las cuales, pues, muchas veces nosotros tenemos que hacer un cambio de prótesis. No que decir, pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero también tienen que tener sus indicaciones. Ustedes dicen, sí, doctor, yo quiero hacerle el cambio por esto, por esto, por esto. Entonces, no es nomás agarrar, quiero cambiarlo porque ese es mi requisito o es mi único paciente que tengo. No es una razón factible para que puedan realizar lo que es el cambio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan mis estimados hasta acá? Doctor, una preguntita. Dígame. Sí, puede existir en el paciente lo que es la reabsorción de encía interdental. ¿Sería apropiado hacerle una carilla o tal vez ponerle lo que es una coronita? ¿Sería apropiado? Cuando hay reabsorción. Cuando existe, sí, la reabsorción de encía interdental. Ya, bueno, la reabsorción de la encía, ¿cuál interdentaria o la papila se podría indicar? Mayormente se produce esta, ¿por qué? Por las mismas prótesis. ¿Por qué? Porque estas prótesis no están bien ajustadas, pueden estar sobrecontorneadas. ¿Esto qué hace? Lastima la encía. ¿Y cuál es su reacción de esa encía? Reabsorberse, tratarse de alejar de lo que le está haciendo daño. Y es por eso que esa encía se reabsorbe. Si ustedes quieren hacer una carilla, un tratamiento, el terminado que van a realizar, pues tiene que ser fisiológico, sano, cosa de que no le moleste al paciente y no tenga repercusiones a nivel de la mucosa. Entonces ahí me indica, pueden hacerle cualquier tipo de tratamiento, pero esos errores no hay que provocar. Esos sobrecontorneados especialmente acá. Miren, aquí es un ejemplo. Miren esto. Miren este filo. ¿Ustedes creen que esto no irrita la encía? Claro que lo irrita. ¿Y qué hace la encía? Se aleja de lo que le está lastimando. Eso es lo que está haciendo. Y obviamente al alejarse se retrae y empieza a ver estos espacios. Y eso más que todo ya les indico, es producto de una mala planificación, una mala elaboración y un mal tratamiento de lo que son las prótesis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, alguna duda, mis estimados?